Animar en la aflicción es el título que le hemos puesto a esta serie durante los meses de agosto, septiembre y octubre. ¿Ha tenido que ser animado alguna vez? ¿Sí? ¿Y cómo ha sido animado? ¿A través de qué? Un chocolate. ¿Sí? Una visita, un abrazo, un llamado telefónico, un mensaje de WhatsApp. O a lo mejor simplemente usted fue escuchado. Son formas que el Señor utiliza para ser animado, ¿cierto? Muchas veces quizás llega a la congregación un día domingo derrotado, cansado, afligido, amargado, y escucha el sermón, escucha la predicación y su espíritu se renueva. Eso es lo que Dios hace en el corazón de sus hijos. ¿Y sabe qué? En este animar en la aflicción, entendiendo que hay una necesidad en un grupo de creyentes, vamos a dar lectura a 3 versículos bíblicos. Y nos vamos a dar cuenta hoy día de que Dios tiene un plan. Fíjese bien, el primer domingo le llamamos la identificación. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro se identificó con el Señor. Y él también identificó la necesidad de sus hermanos en Cristo. El segundo domingo nos dimos cuenta de que Dios hizo un llamado, escogió a personas para salvación. Y muchos de esos escogidos hoy día también estamos aquí. Hemos levantado la mano y dice, Señor, yo quiero obedecer tu voz. Y hemos sido renovados. Hoy día también lo vamos a ver. Y hoy día en el tercer domingo nos vamos a dar cuenta que Dios tiene un plan. ¿Usted ha hecho un plan alguna vez en su vida? Cuando tomamos vacaciones armamos un plan, ¿o no? Ya, a mí me encanta decirle a mis hijos, nos vamos a las 5 de la mañana y se quejan, pero igual se levantan. Y se suben al auto, claro que el copiloto que yo tengo, saliendo del portón ya va durmiendo. Y la tengo que despertar, mira, ya estamos llegando. Y el último viaje fue 12 horas. Entonces imagínense, no, sí, también la desperté para que pasáramos a la Copeca a tomar algo y después seguía durmiendo. Entonces armamos un plan. Tenemos un plan. ¿A qué hora nos vamos? ¿Dónde vamos? ¿Cuánto vamos a gastar? Nosotros que tenemos un pensamiento un poquito más de Excel, cuadrado, ¿cierto? Anotamos todo. Pero ¿sabe qué? Ese plan falla a veces. Porque se nos pincha la rueda, porque se echó a perder el auto, porque un cabro chico se enfermó. Entonces nos saca del plan que nosotros teníamos previsto. Porque surgen acontecimientos que no están escritos en el papel. Surgen situaciones imprevistas. Surgen acontecimientos que nos complican y sacan de nosotros a relucir, ¿qué cosa? El carácter. Y muchas veces, como dice Maritza, lo malo. Yo no me enojo, por si acaso. Mis hijos pueden dar de testigo que sacamos a relucir el carácter. Pero quiero contarte una cosa, hermanos. Dios también tiene un plan. ¿Y sabes cuál es la diferencia notable entre tu plan o mi plan y el plan del Señor? ¿Cuál es? Muy bien, un 7. El plan de Dios es perfecto. ¿Lo entiendo, no? El plan de Dios es perfecto. Dios tiene todo planificado. Aún las cosas complejas y delicadas. Aún la pinchada de rueda. Aún la situación de enfermedad. Tiene todo completamente planificado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Leemos de la Biblia de las Américas. Después de leer vamos a orar y vamos a dar por finalizado el tema. Ese era el plan de hoy día. No, hermanos. Vamos a exponer la palabra del Señor.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois, escuche bien, protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Te invito a orar. Dios amado, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que tenemos de poder exponer tu palabra, de poder abrir la Biblia, Señor, y poner atención a lo que usted tiene definido para nosotros en este día. Muchas veces llegamos con situaciones adversas, con complicaciones, Padre Celestial, pero te rogamos que limpie nuestra mente, que limpie nuestro corazón, que podamos estar atentos a tu voz a través de tu palabra, Señor. Que las situaciones que nos están aconteciendo en este día, sean problemas, dificultades, enfermedades, no nos saquen de la maravillosa bendición que tenemos de escuchar tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, permítenos estar en comunión los unos con los otros y atentos a tu soberana voluntad. Por Cristo Jesús. Amén. Entonces hablamos que tenemos un plan. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y eso es lo que el apóstol Pedro quiere comenzar a transmitir a estos hermanos que están en momentos de aflicción y de necesidad. Estos expatriados que Pedro manifiesta, comienza su escrito en el versículo 3 poniendo un fundamento, una base, que tiene que ver con todos aquellos que habían sido llamados y escogidos por el Señor para estar al cuidado de la providencia de Dios y poder concretar en ellos el plan perfecto para sus vidas. ¿Sabes que Dios tiene un plan perfecto para ti? Pero ese plan perfecto no quita que tengas que pasar por situaciones complejas y difíciles. Ese plan no está exento de que nosotros vamos a caminar sobre pétalos de rosa sin que nada acontezca. Hoy día veíamos que el plan perfecto de Dios en las vidas de nuestros hermanos que estaban aquí fue primero unirlos en matrimonio. Ese fue el plan. Hacer de ellos una sola carne, para que a través de ese fruto, de ese amor, surgieran los hijos. Y hoy día presentamos a los hijos porque está enmarcado, está dentro del plan de Dios para la vida de los suyos. Y presentamos a los hijos. Y bien lo decía el pastor Patricio, no dándole la responsabilidad a los bebés, sino que nosotros tomando la responsabilidad como padres de conducir, de transmitir la fe a nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque eso es el plan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Que este plan de Dios está basado ¿en quién? En la persona de Dios. Porque el plan de Dios es perfecto. Entonces, número 1, para los que anotan, el plan de Dios es basado ¿en quién? En su persona, en la persona de Dios. Número 2, el plan de Dios es nacer de nuevo. Número 3, el plan de Dios es obtener una herencia. No quiero que quite de la mente en todo este tiempo que estemos hablando acerca de la carta de Pedro, de que los hermanos no lo están pasando bien. Hay situaciones, hay necesidades, hay hermanos que lo están pasando mal, ya sea por persecución, por falsas acusaciones, pero también puede ser porque hay creyentes inmaduros que satisfacen sus deseos carnales saliéndose, apartándose del plan de Dios. Ese es el contexto del pueblo, hermanos. Entonces Pedro, ¿qué es lo que hace? Comienza a poner una información relevante del plan de Dios en la vida de estos creyentes. Para nosotros es necesario mirar el plan de Dios para entender la meta que Él tiene. Entonces cuando usted piense
¿Qué plan Dios tiene para mi vida? Piensa en esto. Primero, está basado, el fundamento es en la persona de Dios. ¿Y por qué está basado en su persona? ¿Por qué cree usted? Delante lo dijo. Porque es perfecto. Porque nuestro plan es imperfecto. Porque nosotros nos equivocamos. Y hacemos muchas veces, escúcheme bien, lo contrario al plan perfecto de Dios. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Negativas para mi vida. Es evidente que sacamos lecciones. Es evidente que detrás de eso hay pecado. Y es evidente también que el Señor nos perdona. En la primera parte del versículo, Pedro les indica a los hermanos expatriados. Esa es la condición de ellos. Y comienza su carta diciendo algo que es maravilloso, que tú y yo debiéramos tener en mente. Cada día. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Cuando nosotros hablamos y cuando vemos la palabra bendito en la Biblia, cuando Pedro dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de una doxología. ¿Y qué quiere decir la doxología? Usted también lo ha hecho. Usted también lo ha dicho. Doxo tiene que ver con la gloria, con el esplendor, con la grandeza que nosotros reconocemos en Dios. Porque parte del plan perfecto de Dios es reconocerlo a Él como nuestro Dios. Reconocer su gloria, reconocer su esplendor, reconocer su grandeza. Y logia tiene que ver, ¿cierto? O logía tiene que ver con palabra, con hablar. Entonces, a lo largo de la epístola, lo que está haciendo Pedro es animar a sus lectores a ¿qué cosa? A tener esperanza. Y la esperanza se basa en una fe viva en Jesucristo. Esa es la característica que nosotros tenemos distinto a las personas que no conocen al Señor. Pedro comienza en este versículo alabando a Dios, reconociendo a Dios su poderío, reconociendo la persona de Dios. Porque Pedro, ¿qué es lo que hace? Bendice y alaba a Dios porque lo ha hecho en su propia vida. Eso es lo que está transmitiendo en la carta. Bendito sea Dios. Y fíjese en esto. Cuando hay un emisor y cuando hay un receptor, el emisor, ¿qué es lo que hace? Transmite un mensaje. Y el receptor, ¿qué está haciendo? Recibe ese mensaje. Y Pedro está recibiendo estas palabras del apóstol. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios en medio de la aflicción. Bendito sea Dios en medio del dolor. Bendito sea Dios en medio de la adversidad. Bendito sea Dios en medio de la prueba. Sí, hermanos. Bendito sea Dios. Porque este es el Dios de poder que nosotros alabamos y bendecimos. Alabado. Esta palabra se ha hecho vida, ¿cierto? En la vida de Pedro. Y hay otros versículos como el Salmo 41:13 que dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Porque así como vemos en el Antiguo Testamento que el plan de Dios era perfecto, los hombres de Dios también alababan a Dios. Vemos alabanzas en el Antiguo Testamento, vemos alabanzas en el Nuevo Testamento. ¿Y qué pasa con nuestras vidas? ¿Alabamos a Dios por todo lo que Él es? ¿Por todo lo que Él hace? Bendito sea el Señor. Zacarías en Lucas capítulo 1 dice: bendito el Señor de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. La alabanza es lo primero que debiera salir de nuestros labios. Cada día, al momento de levantarnos, al momento de despertar, bendito sea el Señor. Alabado sea Dios.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque de esa manera vamos entendiendo el plan de Dios. En la iglesia primitiva, los cristianos judíos adoptaron las bendiciones de sus antepasados para poder incluir en las mismas a Jesucristo. Nótese esto. Bendito sea el Dios, la divinidad, ¿cierto? Pero también bendito sea Jesucristo, este Dios encarnado, este Señor que nos vino a enseñar, este Señor que nos vino a salvar, este Señor que nos vino a transformar. Bendito sea Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3, Efesios capítulo 1, versículo 3 y Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 31 hablan acerca de la alabanza al Señor. La alabanza de Pedro, ¿qué es lo que está haciendo? Lo está transmitiendo a los creyentes, esparcidos, perseguidos por todos lados. Pero él tiene la seguridad, la convicción de que esas palabras son las necesarias para que estos hermanos las puedan escuchar. Pedro da por sentado la necesidad de bendecir a Dios. El apóstol adora a Dios y pide a los demás hacer lo mismo. Pedro además lo llama el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, frase que identificaba a Dios de una manera claramente cristiana. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Está poniendo en la mente y en el corazón de esas personas un fundamento espiritual del Dios vivo. Tanto Pedro como Pablo alababan a Dios. Eran parte de sus escritos. Lo mencionaban. ¿Por qué? Porque era una convicción que ellos tenían en el corazón. Gálatas 1:5 dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Sabes qué? Si de tu boca fluye la alabanza a Dios, es por el convencimiento que Dios te ha entregado a través de su salvación. Si de tu boca no brota alabanzas a Dios, es porque no has experimentado la salvación de Dios. Y ese es un llamado de alerta, hermanos, amigos. Que de nuestra boca brote la alabanza a Dios porque somos convencidos de que Dios tiene un plan en nuestras vidas. Somos convencidos de que a Él tenemos que darle toda la honra y toda la gloria. Pedro es un convencido de que Dios fue Él y no nosotros el que tomó la iniciativa para rescatar al hombre de la condenación eterna. Es un convencido de eso. Por eso es que va poniendo estos fundamentos cada día. Dios tomó la iniciativa. Ninguno de nosotros se podría jactar en decir: fui yo el que me acerqué. Fue el Señor que transformó nuestras vidas. ¿Por qué decimos que este plan está basado en su persona? Bueno, lo ve ahí, quizás con letra chiquitita, pero Dios tomó la iniciativa con la creación del hombre. No nos creamos nosotros a nosotros mismos. Dios tomó la iniciativa en el Edén de redimir al hombre de su pecado original. Dios tomó la iniciativa de salvar a Noé y a su familia. Dios tomó la iniciativa de realizar un pacto con Abraham. Dios tomó la iniciativa de sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces Dios, hermanos, quien ha tomado siempre la iniciativa, y hemos sido nosotros los bendecidos de aquel plan perfecto de Dios. Entonces Dios toma la iniciativa pensando obviamente y basado en su palabra y en sus atributos. Y eso merece toda nuestra
adoración. Dios siempre ha estado al control de nuestras situaciones, hermanos. Dios siempre ha estado al control de nuestras vidas, porque su plan es perfecto. El tuyo no. Hoy día tú decidiste, voy a ir a almorzar a la casa de tal persona. Voy a invitar al pastor Jaime a almorzar a la casa. Puede pasar algo, hermanos, y cambia todo. ¿No te ha pasado? El doctor un día me dijo, te tienes que hospitalizar. Dije, ¿pero cómo si tengo cosas que hacer? Le dije. Porque mi plan erra, se equivoca. El plan de Dios es perfecto. Dios tomó la iniciativa. ¿Sabes para qué? Para restituir tu vida, que estaba en una condenación eterna, eternamente y para siempre. Dios tomó la iniciativa de rescatarte, de salvarte. Dios tomó la iniciativa para fortalecer y animarte en medio de la aflicción y del dolor. Por eso es que la serie se llama Animar en la aflicción. Dios tomó la iniciativa y lo vemos reflejado en los siguientes versículos. Primera de Juan 4:19, que dice, Él nos amó primero. Juan 3:16, por amor envió a su Hijo. Gálatas 1:3 y 4, Cristo se entregó por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es perfecto y porque Dios tomó la iniciativa. Y en base a ese resultado nosotros simplemente alabamos a Dios. Si Dios es la iniciativa, si Dios tomó la iniciativa, Él, hermanos amados, y solo Él va a cumplir sus propósitos y planes que Él ya ha definido. Su gobierno, su soberanía están por sobre todas nuestros asuntos. Y somos nosotros los que nos replegamos, ¿cierto?, a la voluntad de Dios. Cristo vino a ser la voluntad del Padre y no la suya propia. Tu vida debe estar sujeta a la voluntad de Dios. Es que me tengo que cambiar de trabajo. Ora, pide consejo. Es que tengo que tomar tal o cual decisión. Ora, pide consejo para que tu plan esté enmarcado en la voluntad de Dios. Número 2. Dios cumple sus propósitos. Avanza nomás, Matías, por favor. Número 2. Nacer de nuevo. ¿Está dentro del plan de Dios? ¿Qué texto se te viene a la mente? ¿Qué relato bíblico se te viene a la mente en relación a nacer de nuevo? Juan 3. Nicodemo. Está puesto, está escrito. El plan de Dios es que los hombres nazcan de nuevo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Todos hemos nacido de nuevo los que estamos acá? Quizás sí, quizás todavía no. Quizás he sido terco, terca. Quizás he tapado mis oídos para no dejar de que el plan perfecto de Dios tome mi vida. Quizás he tomado distancia de lo que Dios quiere para mí. Quizás no quiero dejar lo que estoy haciendo y estoy cómodo, tal cual estoy. Es algo que tenemos que pensar. Pedro, luego de glorificar a Dios y dar a conocer
uno de sus atributos, que es la misericordia, Dios, motivado por su infinita misericordia, la pone sobre la mesa para los hombres. El salmista dice: dad gracias al Señor porque Él es bueno. ¿Tú puedes reconocer la bondad de Dios? Amén. Si hacemos un análisis de nuestra vida, llegamos a esa convicción. Pero también el salmista dice: porque para siempre es su misericordia. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros estos textos los aprendemos muchas veces. Lo tenemos en nuestra mente. Y cuando tenemos que hablarle a alguna persona, los ponemos sobre la mesa y le decimos. ¿Saben lo que pasa con el salmista? Que él los vivió. Él los vivió. Entonces él puede decir: Dios es bueno. ¿Por qué? Por esto, 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 por esto. Y da todo un relato, da todo un argumento sobre la bondad de Dios. Pero también el salmista dice: Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque vio la condición de miseria que había en este hombre, que no merecía absolutamente nada. Pero Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, ¿saben lo que Dios vino a hacer? Vino a aliviar el sufrimiento. Vino a aliviar el dolor. Vino a aliviar la amargura. Vino a aliviar la angustia. Vino a quitar el peso del pecado, del rencor, del odio que había albergado en tu corazón. Vino a poner esperanza donde no la había. Eso es lo que vino a ver Él. Eso es lo que vino a hacer el Señor por su gran misericordia. Porque miserables somos. Y Dios, en un trato benevolente y compasivo, basado en su amor constante, vino a actuar en misericordia. Dios sintió compasión por la humanidad y fue movido ¿a qué? A misericordia. Por quienes estaban muertos o quienes están hoy día muertos en sus delitos y pecados, muertos espiritualmente. La misericordia de Dios actúa en el hombre reteniendo el castigo producto del pecado. Esto no lo hace Dios porque tú lo merezcas o yo lo merezca. Esto lo hace porque ve a Jesucristo o porque nos ve a nosotros a través de los méritos de Jesucristo. Esa misericordia de Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Y esa es la base del creyente, el nuevo nacimiento. ¿Y esto qué es lo que conlleva? Reconocer el pecado y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. El plan de Dios es nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Bueno, es la acción de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tomó la iniciativa en su plan perfecto. ¿Y qué hace con este nuevo nacimiento? Imparte vida eternamente y para siempre. ¿A quiénes? A los que están muertos en sus delitos y pecados. Somos vivificados en Cristo y Dios nos da una nueva vida en Cristo Jesús. Dios regenera la vida del pecador brindándole una nueva naturaleza por medio, ¿cierto?, de un segundo nacimiento, este nacimiento espiritual. Tito capítulo 3 nos dice en el versículo 5, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a ¿qué? Díganlo más fuerte.
a su misericordia. Por medio de su misericordia. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5. Pero Dios, fíjate, que es rico en misericordia. Por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, ¿qué es lo que hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. La gracia del Señor. Ambos textos demuestran la misericordia de Dios para proveer un nuevo nacimiento a aquel que está perdido en sus delitos y pecados. Pedro vio manifestada siempre en todo su transitar con el Señor, vio la misericordia de Dios en su vida. Que Cristo no lo vino a condenar, que Cristo lo vino a amar, que Cristo lo vino a perdonar, que Cristo le vino a enseñar, que Cristo vino a actuar en la vida de este hombre pecador. Más tarde, cuando Jesús le restituyó su apostolado, Él fue el receptor de esta gran misericordia y recibió esta nueva vida mediante su rehabilitación. Es por eso que Él se incluye a sí mismo y escribe, nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Qué es lo que pasa cuando cuando una persona escucha el mensaje, cree al mensaje de salvación, entiende que es un pecador y que su pecado lo separa de Dios, y es convencido por el Espíritu Santo y hace una oración de fe donde dice, Señor, efectivamente soy un pecador y el resultado de este pecado es la muerte eterna. Perdóname, reconozco mi pecado y te reconozco como Señor y Salvador. ¿Sabes lo que pasa con ese nacimiento espiritual? Con este nuevo nacimiento. Es que ese hombre es limpio o esa mujer es limpio de todo pecado. Y el Señor lo aleja del pecado. Porque Dios es santo. Esta persona comienza a confiar en Cristo. Y quiero que pienses del momento en que tú aceptaste a Cristo en tu corazón. Desde el momento en que tú tomaste una decisión por el Señor. Dejaste de hacer lo que estabas haciendo. Y comenzó en ti esta necesidad de confiar en el Señor. Y hay frutos, hermanos. Hay frutos cuando hay un nuevo nacimiento en una vida espiritual. Tengo el gozo de trabajar con un hermano todos los lunes. Todos los lunes. Y del momento en que entregó su vida a Cristo, ha dado unos frutos espirituales maravillosos. Por el consejo del pastor Jaime. No. Porque se ha sometido su vida a la palabra del Señor. ¿Y sabes lo que pasa? Cuando uno es nacido de nuevo, ¿sabes cuáles son los frutos que se dan? El amor. El creyente ama a los hermanos. 1 Juan 3:14. Tiene al Hijo, Jesucristo. Ya no depende de sí mismo, depende del Señor. Y todo lo que acontezca lo lleva al Señor en oración. Se separa del mundo. A ver, espérate, pero es que estamos viviendo en el mundo. Sí, estamos en el mundo. Pero ya no es parte de la vanidad del sistema. Porque ya no ama las cosas de este mundo, sino que ama al Señor por sobre todas las cosas. Y porque también ama su palabra. Tengo hambre. Mándame más versículos. ¿Qué libro puedo leer? Me quiero meter a la academia. Quiero participar del libro. Frutos de un nuevo nacimiento. Porque el plan de Dios es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor, hermanos? Te provee recursos, te provee herramientas para que verdaderamente tu vida comience a dar frutos. Te alejas del pecado, porque el pecado rompe tu comunión con el Señor. Porque el pecado contamina tu vida, contamina mi vida. Entonces necesitamos estar lejos de aquello que me daña, lejos de aquello que me saca
de la gloria del Señor, porque he entendido que el plan de Dios es perfecto para mi vida. Número 3 y final. El plan de Dios es recibir una herencia. ¿Qué pasa, hermano, si te llega un WhatsApp ahora, un llamado a teléfono o una carta certificada, hagámoslo más formal, firmada por un notario y te dice, has recibido una herencia? ¿Ah? Amén, ¿cierto? Una persona que tú ni conocías te dejó una herencia y esa herencia se traduce en un monto no menor y cosas, bienes. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Ah? Me están cuenteando, dice. Claro, hoy día como, hola, soy del Banco Estado, ¿cierto? Y como, lo primero que vamos a pensar, me están cuenteando. Pero viene una esperanza, po. Solucioné mis problemas. Pagué la casa, pagué la universidad. Mis hijos tienen prohibido ir a la universidad. Nah. Pagué la universidad. Y podemos pensar, voy a dejar de trabajar. Total, tengo la vida asegurada. Por eso es que están estos chavos jefes, estos ciertos sueldos. Yo no puedo decir chavo jefe, imagínense lo que significa eso. Entonces el hombre pone esperanzas en este mundo. Ojalá tuviera un premio grande, ojalá tuviera una herencia, algo pasara que pudiera resolver la situación, tal o cual situación que estoy viviendo. Y nos comenzamos a separar del plan perfecto de Dios, porque estamos tomando decisiones propias, no decisiones sabias. Estamos tomando decisiones necias, que son personas que no han conocido al Señor. Entonces lo que hace Pedro, les habla acerca de la esperanza, no de esta ilusión que normalmente nosotros asociamos, ¿cierto?, con la palabra esperanza. Uy, ojalá que no llueva. Uy, ojalá que no hagan la prueba. Ojalá que mi mamá tenga algo rico para cocinar. Una esperanza leve. Pedro está poniendo un fundamento dentro del plan de Dios, que es la esperanza viva. Les comienza a comunicar a los expatriados que hay una esperanza viva de salvación eterna, y es una realidad bíblica. No está basado en la incertidumbre, está basado en la certidumbre de la palabra de Dios. Por eso es que cuando nos toca despedir a un hermano en Cristo que ha partido de este mundo, ¿hay tristeza en nuestro corazón? Sí, hay tristeza. ¿Hay dolor? Sí, hay dolor. ¿Pero hay desesperanza? ¿Hay esperanza o no? Porque ha ido o ha partido de este mundo a la presencia del Señor. Hay una esperanza viva. La palabra griega para esperanza en el pasaje significa una expectativa ferviente y confiada. Eso es lo que Pedro le está transmitiendo a estos expatriados. Oye, tengan esperanza. Hay una esperanza viva. ¿En quién? En Cristo. Es vigorosa, es viva, es activa. En el alma, ¿de quién? Del creyente. La esperanza viva de Pedro es Jesucristo. Pedro les afirma a los hermanos que el nuevo nacimiento a ellos es quien les proporciona esta esperanza viva, dando a entender, obviamente, el regalo de Dios para ellos. La resurrección de Cristo es el fundamento de esta fe apostólica. Pablo habla a la iglesia de Corintio, y a mí me encanta este versículo, uno también de los que cito mucho, porque me sé 3, este es el número 2. Si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Vano es algo vacío, es algo hueco. Entonces lo que estamos haciendo hoy día
no tendría ningún fruto, no sirve para nada. Pero gloria a Dios que el plan perfecto de Dios fue resucitar a su Hijo Jesucristo. Esa es la certeza que tú y yo hoy día tenemos. Y esa certeza nosotros obviamente la vamos transmitiendo. A veces, hermanos, estamos sumidos a incertidumbres. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo en pecado. Y los estudiantes comienzan a decir, ¿y cómo me fue en la prueba? No teniendo la certeza de que el conocimiento que ha aprendido le ha ayudado a pasar la prueba. ¿Y cuál será el resultado de los exámenes médicos? ¿Quién se hizo exámenes esta semana que pasó? A ver, levante su mano. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Yo soy. ¿Y cuál será el resultado de esos exámenes? ¿Qué irá a pasar? ¿Estará todo bien? ¿Me habrán aprobado el crédito hipotecario que presenté? No es que puse además el sueldo mío, el de mi esposa, el de mi papá, el de mi mamá para poder ahí, para que alcance, ¿cierto? Porque vivimos en una incertidumbre, porque el sistema nos hace pensar de esta manera. ¿Qué dirán la persona que le entregué la cotización o la propuesta que le envié? ¿Qué será de mi futuro? ¿Y si me despiden? Son incertidumbres en las que nosotros estamos sumidos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Las personas no pueden vivir mucho tiempo sin esperanza. La esperanza hace que pasemos por experiencias dolorosas o por el miedo o por lo que pueda pasar en el futuro. En un mundo caído, tú y yo claramente nos hemos enfrentado a situaciones de pobreza o quizás limitadas económicamente. Tú y yo nos hemos enfrentado a situaciones de enfermedad, a situaciones injustas. Me despidieron injustamente. Me sacaron un parte injustamente. Tú y yo estamos sumidos, ¿cierto?, a desastres, a guerras, a terrorismos. En esas situaciones es que el hombre necesita una esperanza viva. Y tú eres el Pedro, hermano. Tú eres el Pedro de tu familia. Tú eres el Pedro de tu cuadra. Tú eres el Pedro de tu trabajo. Tú eres el Pedro que tiene que animar a aquel que está desanimado y sin esperanza. Y que pone su esperanza en la herencia. Y que pone su esperanza en el sueldo. Y que pone su esperanza en el título. Eres tú el Pedro, hermanos. Eres tú quien tiene que llevar la luz de Dios y hacerle entender de que Dios tiene un plan perfecto. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 12, recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo. ¿Cuándo? Cuando no le conocíamos. ¿Y cómo estábamos? Excluidos de la ciudadanía de Israel. Extraños, fíjate las palabras que está usando Pablo. Separados, excluidos, extraños, sin tener esperanza. Esas son las palabras de Pablo a la iglesia. Los que no tienen a Jesucristo, hermanos, no tienen esperanza. Tú y yo que tenemos a Jesucristo, sí tenemos esperanza. El apóstol está hablando a los cristianos que sufrían persecución en Asia Menor, que hoy día es Turquía. ¿Y cuál era el propósito de sus palabras? Animarlos, poner fundamento en sus vidas, entendiendo que la vida estaba asegurada en Cristo. Su esperanza estaba puesta en la victoria de Jesucristo en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Lo que los creyentes perseguidos enfrentarían en este mundo no se puede comparar con las bendiciones futuras, producto de la resurrección
de Cristo. Hermanos, si lo que hoy día nosotros vamos a vivir no tiene comparación con la gloria que nos espera. Y esa es nuestra esperanza. Cristo dijo que iba a sanar. ¿Y qué hizo? Sanó. Cuando estoy hablando, cuando vemos los evangelios, ¿cierto? Y a las personas que le decían que iban a ser sanas, sanó. Cuando Él dijo que iba a multiplicar, multiplicó. Cuando dijo que Pedro lo iba a negar, lo negó. Cuando dijo que tenía que morir, murió. Pero cuando dijo que tenía que resucitar, resucitó. Es decir, la palabra de Dios se cumple. Juan 6:47 dice, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Siendo ellos hijos de Dios, son herederos. Entonces la herencia que nosotros como creyentes recibimos comienza del momento de la salvación. Porque ahí está el regalo, ¿cierto?, de la vida eterna. Jesucristo como unigénito del Padre es heredero de todo. Por tanto, cada creyente, por la causa de Cristo, viene a ser heredero de todo. Romanos 8, capítulo 8, versículo 17 lo dice. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Y sabe qué? Hay unas características que tienen que ver con esta herencia que el Señor nos está dejando. Y hay unas palabras maravillosas que utiliza Pedro y le transmite a estos creyentes. La herencia que estos creyentes perseguidos, aproblemados, abrumados, están recibiendo, tiene estas características. Número 1, que es incorruptible. ¿Qué significa esto? Es una herencia que no se puede corromper, obviamente. No se puede alterar, no se puede trastocar, no se puede pudrir, no se puede dañar. Dios no cambia, su palabra no cambia, su plan no cambia. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es perfecto. Otra característica es inmaculada. Literalmente sin defectos, incontaminada, sin mancha, una herencia santa. La herencia celestial es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque Dios es perfecto. Otra característica es que no se marchita. Una flor, por más bella que sea, por más hermosa que sea, al pasar del tiempo se va a marchitar. Va a perder sus características de belleza, de vigor, de textura, de fragancia. Va a dejar de ser lo que fue. La herencia del Señor mantendrá siempre, siempre las características que Él dispuso desde el inicio. Nadie ni nadie marchitará la herencia que Dios tiene para sus hijos. ¿Pero para quién está reservada esta herencia? Para aquellos que han creído en Cristo, para aquellos que han puesto la fe en el Señor. La fe de los que creen descansa en Cristo, descansa en su palabra y descansa también en sus promesas. Y para terminar quiero poner dos versículos sobre esta mañana. Salmo 46, 1 dice, Dios es nuestro refugio, fortaleza y pronto auxilio. Esa es la esperanza del creyente. Y el salmista revela esta característica de Dios. En Él encuentras tú el refugio, en Él encuentras la fortaleza y en Él encuentras el pronto auxilio. Y por último, Salmo 146, 9 dice, el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda. ¿Por qué? Porque este es el plan perfecto de Dios. Yo sé que hoy día tenemos visitas. Yo sé que hoy día hemos tenido un hermoso tiempo donde hemos compartido con
hermanos que han presentado sus hijos. ¿Y sabes qué? Amigo, visita, que has venido quizás por primera, segunda o tercera vez, dentro del plan perfecto de Dios, Dios ha querido, Dios ha dispuesto que tú hoy día estés aquí. Dentro del plan perfecto de Dios, te ha dado la oportunidad de escuchar este mensaje, que puede ser bueno, que puede ser malo, pero es la palabra del Señor que toca el corazón de las personas. Y Dios te ha dado la oportunidad dentro de este plan perfecto de escuchar. Juan 5:24 dice, oír la palabra de Dios. Ya fue transmitida, ya fue expresada, ya fue dicha, ya fue hablada, ya fue enseñada. ¿Sabes cuál es el paso que hay que hacer? Es creer. Es decir, ¿sabes qué? Sí, yo estoy fuera del plan perfecto de Dios. Sí, ¿sabes qué? Yo no he nacido de nuevo. Sí, ¿sabes qué? Como no he nacido de nuevo, no puedo recibir esa herencia. Pero Dios claramente hoy día te da esa oportunidad. Y estoy hablando nuevamente, igual que la semana pasada, aquellas personas que no han nacido de nuevo, o aquellas personas que han estado, son creyentes, nacidos por la fe, pero que están apartadas, que miran al Señor de lejos, que han tomado distancia de Dios. ¿Sabes qué? En el plan perfecto de Dios es que hoy día dispuso este día para que tú te reencontraras con el Padre. Para que así como el hijo pródigo tomó un segundo, donde dice volvió en sí, e hizo la comparación inmediata. Mira dónde estoy, sumido en el barro con los cerdos, comiendo esta comida inmunda, siendo que en la casa de mi Padre hay todo. Volviendo en sí, tomó la decisión de ir donde el Padre. En el plan perfecto de Dios, también ha dispuesto eso hoy día para ti. Voy a invitar que la congregación cierre sus ojos y comiences a orar. Y ¿sabes qué? No ores por ti, hermano. No ores por ti. Ora por esa persona que hoy día está en medio nuestro, que quiere levantar su mano y decir, ¿sabes qué? Sí, yo estoy apartado y necesito que me ayuden a reencontrarme con el Señor. A esa persona que diga, ¿sabes qué? Yo estoy fuera del plan de Dios. Yo estoy fuera, yo no he nacido de nuevo. O yo simplemente no puedo recibir esa herencia. También que puedas levantar tu mano y te van a entregar una tarjetita para que me des tu nombre y esta semana, o la semana que sigue, me comprometo a llamarte personalmente. Padre Celestial, te damos gracias por poder leer tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que hoy día nos has enseñado. Porque vemos, Padre Santo, cómo dentro de tu plan perfecto fue crear a la familia, fue crear el matrimonio, fue crear a los hijos, Señor. Y hoy día, Padre Celestial, vemos cómo este plan perfecto está basado en tu persona. Este plan perfecto nos invita a nacer de nuevo. Y este plan perfecto nos obtiene o nos permite una herencia eternamente y para siempre. Quisiera pedir por esta persona, por este hermano, por este amigo nuestro que está en medio de nosotros, Señor, para que sea convencido por tu Espíritu Santo a tomar una decisión en Cristo, Señor. Te ruego, Padre, que le ayudes a que simplemente alzando su mano nosotros podamos orar por él. Gracias te damos por esta bendita oportunidad que tenemos de predicar tu palabra y de exponerla también a aquellos que no la conocen. También oramos por aquellas personas que quizás están acompañándonos a través de las redes sociales, para que también de alguna forma les podamos ayudar, conducir a tomar una decisión por ti. Rogamos y te pedimos todo por los méritos de Cristo Jesús. Amén. La Iglesia Bautista Vida Nueva se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Santiago. Nuestros principios son los principios bautistas bíblicos.
La Iglesia Bautista Vida Nueva es un cuerpo de creyentes preocupados en cumplir la obra de Cristo en nuestras familias hoy. Nuestra iglesia tiene diferentes ministerios, encargados y preparados para suplir tu necesidad, ya sea personal o familiar. Nuestros cultos los hacemos los días domingo, 10 de la mañana. Estamos ubicados en Agustinas 2332, Santiago Centro, cerca de 2 metros. Visítanos y conócenos a través de nuestras redes sociales. Te esperamos. Que el Señor